Existe una frase popular que es replicada cuando se coloca un ejemplo hacia personas que representan el deporte. Sin embargo, no aplica con estos deportistas que te presentaré a continuación, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en asesinos. Crímenes pasionales, secuestro, abuso y hasta tortura forman parte de la historia más siniestra del deporte. Y este día te presento 6 casos escalofriantes que mancharon la trayectoria de estos personajes que en su momento fueron considerados estrellas del deporte. Yo soy Laura y te doy la bienvenida una vez más al canal. Y si aún no formas parte de esta familia, te invito a que te unas y por favor no olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Edwin Valero era una verdadera celebridad en su natal Venezuela. El Inca, como le gustaba ser nombrado, era invencible en el ring. Mantuvo un récord de 27 peleas ganadas y era dueño de una poderosa pegada con la zurda que debilitaba a sus adversarios cuando establecía contacto con ellos. Edwin estableció un récord de 18 triunfos consecutivos por nocaut en el primer asalto, y tras ser nombrado campeón del mundo, su país lo colocó como un ejemplo a seguir. Y no era para menos. Valero provenía de una familia de bajos ingresos y desestructurada, y tuvo que aprender a defenderse a los 12 años de sus abusadores en las calles, lo que lo llevó a canalizar su furia a través del boxeo y a convertirse en uno de los mejores boxeadores latinoamericanos de la historia libra por libra. Su última pelea fue el 2 de febrero de 2010, en donde se enfrentó a Antonio de Marco, defendiendo el título de peso ligero. Y sería la última, no por una lesión o retiro voluntario, sino porque el 17 de abril de ese mismo año, el Inca mató a su mujer a puñaladas en el Hotel Intercontinental Valencia, tras discutir fuertemente. Según su investigación, un triángulo amoroso es lo que hizo desmoronar la carrera de Valero. Sin embargo, muchas organizaciones de derechos humanos afirman que Jennifer Carolina era víctima de violencia doméstica por parte de su esposo. De hecho, existen reportes que señalan a Valero como un sujeto violento. En 2009 le disparó a su esposa en la pierna, y un año más tarde, la mujer fue llevada al hospital de emergencia por tener 2 costillas rotas. Una le perforó un pulmón. Valero muchas veces aseguró que no violentaba a su esposa. ¿Cómo podría dañarla si era el amor de su vida? Pero el 17 de abril de 2010 mostró que los rumores eran ciertos. Mientras ambos estaban hospedados en el Intercontinental de Valencia, Valero bajó a recepción y confesó al personal que había disparado a su esposa de 24 años. Edwin Valero fue arrestado e ingresó al penal de Carabobo, pero su permanencia sería por muy corto tiempo, pues 2 días después, el boxeador fue encontrado sin vida en su celda, con sus pantalones alrededor de su cuello. Pero Edwin Valero fue reconocido como el agresor de Jennifer Carolina, y ante esto, solo te puedo decir que hasta el momento se sabe que el gobierno venezolano desechó el feminicidio, y esto se debe a la cercanía que tuvo con el expresidente Hugo Chávez. Impredecible, así era descrito Jovan Belcher, jugador de los Kansas City Chiefs, quien según sus conocidos, era un hombre que siempre tenía un as bajo la manga. La de Jovan Belcher había sido una historia de éxito, un desvalido al que le fue bien, un jugador de fútbol americano, que no solo entró a la lista de los jefes de Kansas City, sino que se hizo notar siendo titular en 44 de los 59 partidos que jugó. Pero el 1 de diciembre de 2012, el jugador se presentó como parte de su entrenamiento en el Heron Stadium, en donde frente al entrenador, el director general y de varios miembros de la franquicia, se disparó. Los testigos quedaron en shock ante la confesión que segundos antes había dado. Intentaron persuadirlo para que se sacara el arma de la boca, pero él estaba fuera de sí, y no hacía más que decir una y otra vez: «Maté a mi novia». De acuerdo con el Departamento de la Policía de Kansas City, sobre las 7 de la mañana del 1 de diciembre de 2012, Belcher inició una discusión con Cassandra Perkins en la residencia que ambos compartían. 50 minutos más tarde, este comenzó a disparar a su novia,
delante de la madre del jugador que se había trasladado a la ciudad para visitar a la pareja y conocer a su nieta de 3 meses. Cassandra fue llevada al hospital, donde segundos más tarde murió por el brutal ataque. Tras la muerte del jugador se realizaron averiguaciones, y el resultado dejó mucho que pensar. Jovan Belcher probablemente tenía una enfermedad cerebral devastadora cuando mató a su novia, ya que se encontró marañas de proteína en 7 secciones de la estructura del hipocampo en el cerebro, resultados consistentes con otros jugadores diagnosticados con encefalopatía traumática crónica. La CTE, por sus siglas en inglés, es una enfermedad cerebral progresiva y degenerativa que se encuentra en algunos atletas con un historial de trauma cerebral repetitivo. El jugador tenía 25 años y su entrenador sufrió al ser testigo del suicidio de uno de sus mejores defensas, que estaba seguro su persistencia lo convertiría en una estrella del fútbol americano. Aunque dentro de la cancha presumía de ser un hombre con nervios de acero, que jamás se había sido expulsado de un partido de rugby con la selección nacional francesa, en su vida privada, Max Session era un celoso compulsivo. El jugador de rugby francés de los 80s y 90s, nacido un 30 de julio de 1959, capitaneó en 5 ocasiones, además de participar en 2 mundiales de rugby en 1991 y 1995. Su trayectoria es bastante atractiva, pero el nombre de Max Session estará siempre manchado por el suceso que ocurrió en agosto de 2004. Max se retira y se convierte en uno de esos deportistas que no soporta la inactividad. Se refugia en el alcohol y los medicamentos, lo que ocasionó que Chantal, su esposa y madre de sus 2 hijas, se disgustara en varias ocasiones por ello, y tampoco soporta sus continuas infidelidades que la obligaron a solicitar el divorcio, el cual cuentan familiares y amigos. Detonó el asesinato. El 8 de septiembre del 2004, Chantal se encontraba en una fiesta, y aquí, Max Session, tras ser rechazado por su exesposa, interrumpe con una pistola y le dispara 4 veces seguidas a Chantal. El arma era una Magnum 357, y lo que causó horror es que lo hizo sin temor alguno frente a más de 60 personas, en donde estaba parte de la familia de Chantal. Chantal no sobrevivió. La mujer fue víctima de los celos compulsivos del hombre de 57 años, quien creía que Chantal tenía un amante, y por esta razón lo abandonaba. Max Session, 4 años más tarde, fue condenado a 14 años de prisión por el Tribunal Penal de Gard, y su abogado lo catalogó como un homicidio pasional para evitar que su condena fuera modificada. De Chantal no se pudo probar la infidelidad, a diferencia de Max, que él sí reconoció que había engañado a su esposa en varias ocasiones. Además, un análisis de sangre reveló que Session tenía 2.65 gramos de alcohol, pero esto no trascendió, y 7 años más tarde de ingresar a prisión, el jugador fue liberado por buena conducta. Sorprendentemente, los testimonios de sus hijas y su suegra jugaron a su favor, y ellas fueron clave importante para bajar su condena, de 20 a 14 años. El caso de Oscar Pistorius ha sido uno de los más mediáticos en la historia negra del deporte. El atleta sudamericano se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Fue ganador de 3 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y su debut en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, junto a corredores no discapacitados, le dieron fama y reconocimiento internacional. Medios de comunicación lo colocaban como un ejemplo a seguir, pero tras dar a conocer que estaba implicado en el asesinato de su esposa, muchos comentaristas se retractaron de sus dichos. El 14 de febrero de 2013, su vida perfecta cambió cuando mató a tiros a su novia, Reeva Steenkamp. Él admitió que le disparó a través de la puerta del baño de su casa en Pretoria, en Sudáfrica, tras confundirla con un ladrón. Y tras ser arrestado, su vida no volvió a ser la misma. Atrás habían quedado sus logros y medallas, y ahora lo único que recibía eran condenas y reproches de personas que no le creían nada. Oscar fue condenado en un inicio a 5 años de prisión por homicidio imprudente, luego a 6, y más tarde la pena se elevó a 15 años en prisión. Finalmente la condena quedó fija en 13 años y 5 meses,
al descontar el tiempo que ya había pasado entre rejas. Fue puesto en libertad condicional el 5 de enero de 2024, 11 años después de asesinar a su novia, y tras casi 9 años en la cárcel. Pero su libertad ha sido lo peor que le pudo pasar, pues de lo último que se supo es que está refugiado en una lujosa mansión de 3 pisos con uno de sus tíos, y aunque se ha puesto en contacto con al menos 2 miembros del Comité Paralímpico Internacional, no hay ninguna posibilidad de volver al deporte. Aseguran que tiene el pelo más largo y barba, subió de peso, nunca sonríe, y nadie lo reconoce como la estrella deportiva que años atrás causó furor en los estadios a los que se presentó. Ahora solo es una sombra de lo que una vez fue. El jugador nació el 13 de septiembre de 1987, en la ciudad de Malatia, y a la fecha de este video tiene 36 años. Shevak Toktas, a lo largo de su trayectoria profesional militó en un gran número de equipos, pero cuando ingresó al Bursa Yildirim Sport, conoció la gloria. Con ellos obtuvo 16 victorias, en las cuales se convirtió en un jugador clave. Su equipo era líder de esta categoría con 52 puntos en los 22 partidos disputados, pero se vio interrumpida su participación por la pandemia. Sin embargo, su nombre le dio la vuelta al mundo, después de confesar que había asesinado a su hijo. Un ser despiadado y despreciable, así era señalado el futbolista turco, quien reconoció en mayo de 2020 que había asesinado a su hijo en el hospital donde ingresó con síntomas aparentes del virus que afectaba al mundo. Los médicos pensaron al verlo que su muerte era natural, y nadie solicitó que se investigara lo que había pasado. Pero 11 días después, el padre se presentó a la jefatura de la policía y confesó que le causó la muerte por asfixia. El niño tenía 5 años y según reportes médicos había ingresado al hospital de niños Dorselic el 23 de abril con su propio padre porque presentaba sintomatología del virus, como fiebre muy alta, tos incontrolable y dificultades para respirar. El menor fue ingresado a cuidados intensivos por precaución y en menos de 2 horas falleció sin sospechas de que su muerte había sido provocada. El jugador afirmó que fueron 15 minutos el tiempo que tardó con una almohada sobre la cara de su hijo, hasta que dejó de moverse. Fue entonces cuando soltó la almohada. Pero lo más estremecedor fue el testimonio que ofreció sobre el asesinato de su hijo. Llegamos al final de la lista de asesinos en el deporte, y ahora toca el turno a uno de los más escalofriantes, el del portero brasileño, Bruno Fernández de Souza. Su vida sirvió para demostrar que se podía salir adelante sin importar las circunstancias. Su familia era de escasos recursos, y sus estudios inconclusos lo llevaron a luchar por un futuro prometedor. Y por ahí dicen que querer es poder, pues cuando ya era una estrella popular, comenzó a ser pretendido por varios grandes de Europa. Todo comenzó cuando Elisa Zamudio empezó a tomar represalias legales para que se hiciera cargo de un niño, que de acuerdo a un estudio de parentesco, era fruto de una relación entre ambos. Pero en medio de este empeño de Elisa para ser responsable al arquero, la joven acabaría desapareciendo en 2010 de forma repentina, dejando a su bebé recién nacido. Todo apuntaba a Bruno Fernández como el único responsable, pero tras investigar a fondo, dieron con que no era el único implicado. Detrás de su secuestro, había un grupo de personas que habían contribuido a su tortura y asesinato para callar su paternidad no reconocida. El cuerpo de Elisa nunca se encontró, puesto que según las investigaciones policiales, apoyadas en testimonios del acusado, los perpetradores se las dieron a comer a 4 perros de la raza Rottweiler que se encontraban en una casa ubicada en Belo Horizonte. Ahí Fideo, amigo del portero, la torturó en presencia de Bruno, y después todo el grupo descuartizó el cuerpo. Los huesos restantes de la víctima fueron enterrados entre cemento, y ante esta acción tan detestable, el portero fue condenado por la justicia a 22 años de prisión. Y tal vez este sea uno de los casos más polémicos e indignantes en cuanto a asesinos deportivos,
pues el portero recibió el perdón después de 9 años en prisión por buena conducta. Y no solo eso, Bruno Fernández de Sousa fue fichado tiempo después como portero del equipo Boa Esporte. Y pareciera que su pasado criminal no importa, pues tras su retiro, anunció de forma pública sus servicios como coach para deportistas profesionales y brinda asesoramiento enfocado en el desarrollo mental de deportistas de élite y equipos de alto rendimiento. Y con este caso, concluimos el video. Cuéntame qué otros casos conoces de asesinos en el deporte. O si quieres que te hable de un caso en especial, por favor déjamelo saber en comentarios y con gusto lo traeré al canal. Y bueno familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.